Bienvenidos a La Historia es un Problema, en secundaria. Acá van a encontrar a la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo, cubrimos un problema de la historia, pensado críticamente. En el capítulo de hoy, de la Primera Internacional a la Comuna de París. La clase obrera nació producto de las revoluciones industriales a lo largo de 2 siglos, del despojo de sus medios de vida y a la vez siendo los constructores de las nuevas tecnologías que el mundo contemporáneo ofrecía. ¿Qué actitudes tomaron estos obreros frente al avance del capitalismo? Vamos a verlo. Los primeros síntomas de descontento con el reemplazo de la máquina por el trabajador se dio entre los luditas a principios del 1800. Básicamente eran trabajadores que destruían los telares mecánicos de las fábricas. 100 años después, Frederick Taylor relataba en sus diarios que los obreros estadounidenses oponían resistencia trabajando a desgano o completando las tareas rápidamente para poder descansar varias horas. Por lo tanto, ante la alienación también hubo resistencias. La resistencia grupal más emblemática fue la Primera Internacional de Trabajadores, creadas en 1864 en Londres. Como su nombre indicaba, era un espacio que no distinguía nacionalidades, sino que buscaba nuclear a los trabajadores de todos los países a partir de un problema común a su clase social, la explotación. Al respecto, uno de los miembros fundadores, Henry Tolaine, de origen francés, se pronunciaba así: «Trabajadores de todos los países que queréis ser libres, organizad congresos. Es necesario unificarnos para oponer una barrera infranqueable a un sistema funesto que divide a la humanidad en 2 clases, una plebe ignorante y famélica y unos mandarines pletóricos. Salvémonos por la solidaridad». En el mismo sentido, Marx intervino en las primeras reuniones afirmando que la emancipación de la clase obrera solo podía venir de ella misma y que las conquistas del poder político eran necesarias de manera progresiva. El éxito de la Internacional se vio incrementado por sus propios detractores. Mientras que los que se oponían hablaban de hasta 5 millones de miembros, el historiador Jacques Droz afirma que en su apogeo llegaron a 50.000 en Gran Bretaña, 6.000 en Suiza y unos miles más en Francia. Lo que queda claro es que se estaba gestando una visión internacionalista sobre cómo cambiar la realidad. Pensemos que hasta el siglo XIX la posibilidad de pensarse internacionalmente era imposible, producto de sociedades de antiguo régimen donde lo que primaba era el lugar de nacimiento, el reino o la aldea. Los organizadores más relevantes de esta internacional pueden ser por un lado Karl Marx, padre del socialismo moderno, y por el otro lado Mikhail Bakunin, padre del anarquismo. La internacional, en ese sentido, estuvo disputada sobre cómo avanzar hacia la igualdad total del proletariado. Estaba claro que las huelgas eran un elemento importante en el día a día para lograr mejoras, pero no se ponían de acuerdo con el largo plazo. Marx proponía una internacional centralizada, mientras que el espíritu de Bakunin hablaba de la libertad individual plena y de la federalización de la organización. Puede parecer algo menor, pero esta riña política ponía en discusión cómo pensar la abolición de las clases sociales. ¿Iba a ser mediante la toma del Estado y reformas progresivas, como pensaban los marxistas, o iba a ser de manera igualitaria, radical e individualista, como pensaba Bakunin? El ejemplo histórico que forjó la Internacional fue la experiencia de la Comuna de París, en 1871. Durante 60 días, del 28 de marzo al 28 de mayo, París estuvo gobernado por la gran masa de trabajadores y trabajadoras que sufrieron el impacto de la guerra franco-prusiana de 1870. Ante ese desgaste,
la ocupación por parte del ejército prusiano y el bastión francés en Versalles es cuando la Guardia Nacional, de aproximadamente 200.000 parisinos milicianos, deciden oponerse al régimen promonárquico y defender la posesión de 400 cañones y armamento que el gobierno les quería quitar. Se construye así un gobierno popular integrado por varias tendencias del ala izquierda, socialistas, anarquistas y jacobinos. ¿Cuáles fueron las medidas que adoptó esta comuna para poder ser consideradas radicales? Se abolió la guillotina, se abolió el trabajo nocturno de panaderos, se conceden pensiones para viudas, se devuelven las herramientas a los trabajadores, se abolen los intereses de deudas y se prorrogan las existentes y, más importante aún, se habilita que los trabajadores tomen control de las fábricas abandonadas. Se disuelve la Guardia Nacional y se arman todos los ciudadanos. Finalmente, se va a separar la Iglesia del Estado y la educación va a ser enteramente laica. El protagonismo femenino fue una característica típica del movimiento anarquista y es por eso que aparecen figuras destacadas en la comuna, como por ejemplo Louise Michel, que protagoniza la defensa de París contra las tropas de Versalles. Supo comandar distritos y dirigir tropas femeninas y ordenar la creación de guarderías infantiles. Y si bien no es fusilada cuando finalmente cae la comuna, va a ser deportada por 10 años. El final de la comuna se debió a factores internos y externos. Por un lado, la falta de organización parisina, sobre todo respecto a la defensa y el armamento, provocó la vulnerabilidad del gobierno. Por otro lado, las tropas versallescas eran mayores y mejor organizadas. El asedio implicó el fusilamiento de 200.000 parisinos comuneros y el arresto de otras 40.000 personas. La experiencia de la comuna fue en realidad el resultado de la formación y la organización de la clase obrera. Las experiencias de la conspiración de los iguales en 1796, la participación obrera en la Revolución de 1848 y el apoyo de la Internacional confluyeron en la posibilidad de la comuna en el 71. Considerada hoy como la primera experiencia de obreros tomando el control de la organización social, supo inaugurar la superación de la Revolución Francesa. Si ésta tuvo límites en su radicalidad, la Comuna de París logró romperlos. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram @historiaproblema.